Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí, en nombre de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, dar inicio a al segundo módulo, segunda jornada de estas quintas jornadas de enfermedades ocupacionales sin intersticio. Hoy con el tema enfermedades ocupacionales y patente intersticial. Realmente un tema muy interesante y vamos a contar con distintos expertos que nos van a dar nuestras actualizaciones de este tema. Les doy muchas gracias por estar y bueno, Gabriela nos vas a explicar cómo se va a desarrollar la actividad del día de hoy. Bueno, gracias Julián, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Un lujo estar con amigos de siempre y realmente un lujo para nosotros escucharlos. Como decía Julián, hoy el tópico de hoy es enfermedad ocupacional con patente intersticial, actualización en NHS fibrótica. Se van a ir sucediendo las presentaciones, las preguntas van a ser al final de las presentaciones y luego va a haber una conclusión de la doctora Martín hacia el final de las preguntas. Así que los dejo con nuestros expertos. En primer lugar, va a estar el doctor Luis Ceballos, que es residente del Hospital Muñiz, es residente de neumonología y está cursando por el consultorio de neumonología ocupacional. Así que, doctor Luis Ceballos, bienvenido y lo escuchamos. Un saludo para todos los que están viendo esta presentación en el día de hoy. Antes que nada, un agradecimiento especial a la AMR y a su sección de enfermedades ocupacionales y ambientales y también a la sección de enfermedades intersticiales por darme la oportunidad de ser parte de estas jornadas de patología ocupacional. Mi nombre es Luis Ceballos, soy médico residente de neumonología del Hospital Muñiz y a continuación voy a proceder a relatar el caso clínico introductorio que servirá como disparador para la discusión que a continuación se va a dar con los panelistas que integran esta sección especial dedicada a neumonitis por hipersensibilidad. Muy bien, sin más preámbulo, quisiera presentar el caso clínico de una paciente femenina de 21 años de edad, nacionalidad peruana, nacida en la provincia de Tacna, que reside en Buenos Aires desde hace aproximadamente 1 año y medio. Su ocupación actual es vendedora de ropa de bebé en un local comercial. Previamente a esto, ella fue estudiante de obstetricia. Como antecedentes patológicos, la paciente refiere haber sido diagnosticada de tuberculosis pulmonar VAR negativo, esto en su país de origen, Perú, que fue tratada empíricamente con fármacos de primera línea durante 6 meses. Adicionalmente a esto, ya en el año 2021, la paciente fue diagnosticada de rosácea, que recibió tratamiento por dermatología con tratamiento tópico, metronidazol e ivermectina y también con doxiciclina por vía oral. En relación a otros antecedentes, la paciente niega cualquier tipo de antecedente quirúrgico, ginecológico, asimismo niega antecedentes familiares de relevancia, problemas alérgicos u exposición a tóxicos. El motivo de consulta de la paciente fue disnea y esputo hemoptoico. En lo que refiere a la enfermedad actual, la paciente presentó un episodio de disnea, originalmente MMRC de 0 a 1, ya desde hace 1 año y medio atrás, ocasionalmente con expectoración hemoptoica. Esto la llevó a consultar a la guardia sin tos ni expectoración, en donde le solicitaron una tomografía de tórax y la envían a seguimiento por consultorios de enfermedades ocupacionales e intersticiales por lo que vieron en esa imagen tomográfica. Al examen físico, la paciente se encontraba lúcida, autoválida, afebril, saturando 98% al 0,21. Destacaba el examen físico la presencia de placas eritematosas en la cara y a nivel pulmonar con buena mecánica ventilatoria, con buena entrada de aire, sin ruidos agregados. El resto del examen físico no tuvo particularidades. A continuación, lo que voy a mostrar son fotografías tomadas de la cara de la paciente
con fecha 13 de abril del 2021, previo a recibir el tratamiento instaurado por dermatología. Puede verse con claridad las lesiones localizadas a nivel frontal y también laterales a la nariz. Y en comparativa, una fotografía del 5 de mayo en donde se puede ver una mejoría significativa de las lesiones sin que se pueda decir que desaparecieron completamente. Pongo también fotografías de las manos solamente para rescatar que no hay patología evidente a la inspección. Y a continuación también pongo la radiografía de la paciente en donde lo que podemos ver es básicamente un compromiso bilateral que predomina a nivel de los campos superiores de los pulmones, en donde se puede ver un patrón que se podría describir como reticular, bastante simétrico, dejando con mayor indemnidad los campos medios y basales de ambos pulmones. Pongo también a continuación las tomografías, en donde ya desde los vértices pulmonares podemos ver compromiso bilateral bastante simétrico, en donde vemos que se visualizan imágenes de aspecto quístico que distorsionan la arquitectura pulmonar, van alternando con tractos densos, parenquimatosos, y a nivel que vamos bajando hacia los lóbulos medios e inferiores, disminuye esta carga lesional, dejando las bases pulmonares completamente o casi completamente libres de enfermedad. Vemos también los cortes a continuación que van a ser en expiración, en donde se identifica el mismo patrón y no se ven realmente grandes áreas de atrapamiento aéreo. También vamos a ver la ventana de mediastino a continuación, en donde básicamente lo que podemos llegar a documentar es la presencia quizás de alguna adenopatía en el mediastino, sobre todo en la ventana aortopulmonar. Haciendo un interrogatorio más detallado, lo que podemos documentar en cuanto a la historia exposicional de la paciente es que durante su infancia ella vivía a una distancia escasa de un criadero de gallinas. De hecho tuvo 3, pero por un periodo muy corto de tiempo, solamente 1 año. Y durante la adolescencia ella tenía como actividad de ocio dedicarse a la interpretación de un instrumento de viento, la flauta traversa. Esto lo hizo durante casi alrededor de 8 años, de 8 o 9 años, durante 2 horas por día. Ella refiere que este instrumento musical le fue prestado por su profesor, la limpiaba regularmente. No pudimos tener acceso al instrumento original que ella tocaba porque se quedó en su país de origen, pero puse una fotografía referencial para mostrar cómo es el instrumento y los aditamentos habituales con los cuales se limpia y se conserva. La paciente, fuera de esto, negaba el uso actual o previo de almohadas o acolchados de plumas, cría de aves, humedad en el domicilio o contacto con otros agentes medioambientales. En el laboratorio de la paciente, lo único que destaca básicamente es una elevación de la velocidad de eritrosedimentación que está en valor de 64. Se le realizó un perfil de anticuerpos básico que no destacó ningún resultado positivo, un proteinograma electroforético con una hipergamma globulinemia policlonal, complemento normal, ANCA negativos. Se le realizaron también estudios de función pulmonar en donde se puede evidenciar una relación conservada con una disminución de la FBC del 69%, que son 2.220 mililitros. En los volúmenes se confirma una TLC de 71% y una DLCO del 79%, siendo esto informado como una restricción leve confirmada por volúmenes con disminución leve de la DLSO. También se le realizó un test de marcha en donde la paciente recorrió 460 metros con una saturación inicial de 99 y final de 98, es decir, sin desaturación, y un Borg final de 2.
Otros estudios complementarios de la paciente informaron un resultado negativo para déficit de alfa-1 antitripsina, serologías negativas de hepatitis, de HIV, un ecocardiograma con una fracción conservada de eyección del ventrículo izquierdo, sin signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar. La paciente fue sometida a una fibrobroncoscopía en donde la exploración de la vía aérea fue normal, los cultivos del VAL también fueron negativos y el estudio citológico del VAL reveló una linfocitosis del 40%. Se planteó en un determinado momento la posibilidad de realizar una biopsia en la paciente, sin embargo, antes aún de haber tomado la decisión, la paciente y sus familiares, en acuerdo con ella, se negaron a esta situación, por lo cual se estableció un diagnóstico presuntivo de neumonitis por hipersensibilidad presuntamente asociada al uso del instrumento musical de viento, posiblemente contaminado con micobacterias o con hongos, algo que está documentado en la bibliografía. Según esta presunción diagnóstica, se procedió a la conducta terapéutica, evitación del antígeno, corticoterapia y seguimiento de la paciente. Muy bien, agradezco una vez más esta oportunidad y dejo abierta la puerta para que a continuación los restantes panelistas continúen con sus aportes en relación a neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la apertura. Nada más quería agregar al caso un detalle que no se pudo plasmar en la presentación. La paciente adicionalmente se estudió más a profundidad las lesiones cutáneas, se hizo una biopsia, de hecho, por dermatología de estas lesiones y se descartó sobre todo sarcoidosis, que era una de las sospechas también cuando se estaba investigando el diagnóstico, justamente como tenía un compromiso pulmonar importante, lesiones cutáneas. En un momento quedó esta duda, así que se procedió a hacer la biopsia y, bueno, se descartó. Quería agregar eso porque, bueno, no lo pude plasmar en la presentación. Es un detalle nada más. Gracias. Entonces, la discusión, como dijimos, va a ser hacia el final. Así que ahora el doctor Bruno Franceschini, que es médico especialista en imágenes del área de cuerpo con énfasis en tórax, nos va a indicar qué nos aportan. Hola, buenas tardes a todos. Siempre es un gusto y un honor colaborar con la sección. Siempre estoy encantado de participar con todos ustedes, que son colegas que admiro mucho y que cada vez que nos juntamos en estas disertaciones aprendo y vamos mejorando, me parece, entre todos la calidad diagnóstica que tenemos con las enfermedades ocupacionales. Bueno, vamos a repasar las guías. No vamos a hacer una descripción completa de las guías porque no vienen al caso, pero para ver qué aportan las imágenes vamos a tratar de reconocer fisiopatología de la enfermedad de neumonitis por hipersensibilidad en las tomografías y por supuesto vamos a ver algunos ejemplos para reforzar estos conceptos. En agosto del 2020, ¿no? Todos sabemos que la ATS hizo un primer ordenamiento del diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. Allí formuló un algoritmo guía, pero que le puso un énfasis muy importante, un rol principal a la tomografía de alta resolución, siempre y cuando contemplando ciertas características de esta tomografía. Tenía que ser en alta resolución y tiene que tener obligatoriamente cortes en inspiración y expiración. Fíjense, bueno, todos habrán analizado alguna vez esta guía, cómo a partir de la tomografía, en una categoría típica, compatible o indeterminada, comienza un algoritmo para el diagnóstico de neumonía. Y que muchas veces, conociendo una exposición típica y una tomografía, no hace falta más avanzar en otros métodos complementarios
ni siquiera hacer el VAL a veces. Por supuesto que ahora, para complicarnos un poco más, este mes en CHEST salió una nueva guía. Tiene pocas diferencias, pero en cuanto a imágenes, no le da tanta importancia a la distribución de las áreas de fibrosis. No la vamos a comparar, pero es para que tengan en cuenta y sepan que también está esta nueva guía. Volviendo a la guía de ATS, hay que decir que dejó, por suerte, la clasificación temporal de la enfermedad que la había descrito Richardson en el 89, en aguda, subaguda, crónica, que, bueno, obviamente siempre quedaba algunos grises en la diferenciación entre estas imágenes, y nadie había definido a las imágenes pulmonares como la hizo la guía. Si bien ya venían varios expertos, sobre todo del área de imágenes, demostrando características de fibrosis no FPI en neumonitis por hipersensibilidad, esta guía trajo un poco de luz, como siempre decimos, al diagnóstico de esta enfermedad, bastante difícil de reconocer porque es lamentablemente difícil de conseguir el antígeno. ¿Y qué hace? Que la tomografía, junto con la anatomía patológica, pero muchas veces solamente con las imágenes, poder definir dos patrones de neumonitis por hipersensibilidad. No fibrótica, altamente susceptible a mejorar, alejando al paciente del antígeno y con corticoides, y bueno, lastimosamente también a la fibrótica cuando ya hay un tiempo de exposición. Este rol primordial de la tomografía que da la guía permite diagnóstico, tanto para avalar la posibilidad de neumonitis por hipersensibilidad, pero también para descartarla, aunque siempre en medicina no podemos ser tan contundentes, para valorar el estadio no fibrótica o fibrótica y por supuesto para valorar evolución o progresión de la fibrosis. Cuando hablamos de la neumonía por hipersensibilidad no fibrótica, creo que es la que más confianza tenemos por imágenes. Realmente cuando uno conoce una exposición o ve una tomografía muy sugestiva de neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, son pocos los diagnósticos diferenciales. Pero siempre, la tomografía, tenemos que poder definir tres cosas. En el caso de la neumonitis no fibróticas, inflamación, compromiso de pequeña vía aérea y la distribución que tiene esta enfermedad. ¿Cómo vemos a la inflamación? La inflamación la podemos ver difusa con el vidrio esmerilado, opacidades parcheadas o más confluentes, que generalmente están distribuidas por todos los campos pulmonares sin un orden característico, y que ese vidrio esmerilado puede reflejar un patrón de atenuación en el mosaico, porque el vidrio esmerilado es el área inflamada y el pulmón más oscuro es el pulmón normal. Y después el segundo componente es la afectación de la pequeña vía aérea. Y ahí hay dos grandes características: el nódulo centrilobulizar en vidrio esmerilado o el atrapamiento aéreo, que es lo que reconocemos en la fase expiratoria, que nos da un patrón en mosaico por atrapamiento aéreo y no por inflamación, como es el patrón de atenuación en mosaico en inspiración con el vidrio esmerilado. Y por supuesto estos nodulillos centrilobulizares también representan inflamación de pequeña vía, pero nos están dando esta anatomía fundamental de la enfermedad. En general, la distribución tiene que ser difusa, y esto es importante porque si bien hay un 3% de neumonitis por hipersensibilidad asociada a tabaquistas y que tiene peor pronóstico, es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes con la bronquiolitis respiratoria, asociada al tabaco, que es el nódulo centrilobulizar, generalmente acompañado de algo de enfisema, pero que característicamente es de las zonas superiores por ser bien inhalatorio. Y como les decía, por supuesto, tenemos mucha más confianza en el diagnóstico en las no fibróticas que en la fibrótica con la tomografía sola.
repasamos un poquito para reconocer el nódulo centrilobulillar en la estructura del lobulillo secundario. Es ese nodulito que está en el medio y que, por supuesto, a veces puede ser un poco más denso, pero generalmente es en vidrio esmerilado, pero en este caso no se agrupa conformando patrón de árbol en brote, que es otra forma de compromiso de pequeña vía aérea. Para repasar, una distribución aleatoria es aquella que no respeta el centro del lobulillo y la encontramos también en los septos interlobulillares y en las superficies pleurales, y por supuesto la perilinfática, bien cisural, bien peribroncovascular. Acá tenemos un primer ejemplo de neumonitis por hipersensibilidad inflamatoria. Fíjense que es bastante fácil reconocer estas opacidades que siempre ponemos que están mal definidas. Parece que los bordes son estrellados, pero son en vidrio esmerilado y lo tenemos tanto en los campos superiores como así también en las bases pulmonares. ¿Y qué es la pequeña vía aérea? La definición por Fleischner es aquella que tiene un diámetro menos de 2 milímetros y se da 23 ramificaciones después de la tráquea. Es prácticamente invisible para nosotros en tomografía, salvo que esté ocupada o inflamada, como en este caso. Y además del nódulo centrilobulillar, el signo indirecto de afectación de pequeña vía aérea es el patrón del mosaico por atrapamiento aéreo en fase expiratoria. Fíjense, este es un pulmón normal en inspiración. Este segmento pulmonar se llena de aire y queda más oscuro, y cuando vamos a la expiración, este mismo segmento queda igual de oscuro. En cambio, el pulmón normal, que es un grisecito y no es tan oscuro, muchas veces esta oscuridad en inspiración la comparamos con la luz de la tráquea. Si se fijan acá en la tomografía, que está en inspiración por cómo está la tráquea, ya vemos algunas zonas más oscuras que se parecen a la luz de la tráquea, y este gris, que no es inflamación, sino que es el pulmón normal. Cuando se colapsa por expiración, se pone más blanco. Hay lo que decimos un aclaramiento pulmonar adecuado a la fase expiratoria, salvo cuando hay compromiso de pequeña o mediana vía aérea y aparecen las áreas de atrapamiento aéreo, que se las puede caracterizar como en este esquema de todo un segmento del lóbulo o subsegmentarias, o incluso, fíjense, teniendo la forma del lobulillo secundario y ser atrapamientos aéreos lobulares. Característicamente, estas zonas hay que buscarlas en las áreas menos enfermas del pulmón. Entonces, como vemos en el primer ejemplo, antes habíamos visto los nódulos centrilobulillares y a la misma paciente le hicimos el expirado. Fíjense la tráquea, cómo está bombada hacia la luz, porque es una muy buena expiración, y reconocemos lóbulos de atrapamiento aéreo, áreas subsegmentarias y, por supuesto, algunas áreas como esta parte posterior, más segmentaria de atrapamiento aéreo. Esta paciente anterior criaba palomas, pichones de paloma, y bueno, ya vamos a ver el desenlace que tuvo esa paciente. Otro paciente es un trabajador de la construcción que tuvo una disnea reagudizada. Fíjense cómo pareciera que tuviera condensaciones algodonosas en ambos campos pulmonares, con una radiografía muy difícil de realmente saber si había una distribución específica. Así que le hicimos la tomografía y fíjense acá cómo vemos un vidrio esmerilado que genera un patrón de atenuación en mosaico, pero en este caso el vidrio esmerilado es la área enferma del pulmón, y que si uno se pone a ver bien cerquita, ve que son nódulos centrilobulillares que tienden a la confluencia. Luego del control, saliendo de la exposición y con corticoides, fíjense cómo mejoró muchísimo este paciente.
Y acá viene el problema. Cuando ya estamos con un patrón instalado de fibrosis. Justamente el problema viene porque tenemos tres categorías. Y decir que es típica, compatible o indeterminada no es poner el sello, no es el gol estándar del diagnóstico. Porque puede ser que una neumonitis por hipersensibilidad típica termine siendo una sarcoidosis y que un patrón típico de UIP para FPI en un paciente muy joven termine siendo una neumonitis por hipersensibilidad. Y nuevamente, como habíamos dicho en la inflamatoria, en la fibrosis también tenemos que reconocer tres cosas en la tomografía. Que haya fibrosis, ya sea bronquiectasia por tracción, reticulado subpleural o peribroncovascular, panalización, que no es el rasgo dominante. Fíjense que recién vimos un caso espectacular que creo que fue impresionante la historia clínica de cómo llegar al diagnóstico, en donde lo que más nos llamó la atención era el panal en los campos superiores. Y, por supuesto, distorsión de la arquitectura pulmonar y pérdida de volumen, todos como signos de fibrosis. Luego, tener en cuenta la distribución de esa afectación, porque si es bien póstero-basal, es más para pensar en FPI, y en las neumonitis por hipersensibilidad, esto generalmente se ve más en campos medios, siendo muy específico, no muy específico, siendo más sensible que la afectación sea en los campos superiores, como en el paciente que también vimos anteriormente en el caso presentado. Y el tercer componente es tratar de encontrar algo de pequeña vía aérea, pero esto generalmente se ve entre el 40 y el 60% de las veces. Fíjense que en el caso que presentaron recién, en la fase expiratoria, no hubo atrapamiento aéreo. Por suerte tengo la suerte de conocer a Paola Orauskliu, que fue la que informó esa tomografía que ayer Vani me compartió, una gran profesional y muy amiga mía, y ella me mostró cómo habían visto pequeños nodulitos centrilobulizares, que eso fue lo que les hizo pensar en pequeña vía aérea, pero que no tenía una distribución difusa, porque en las bases prácticamente no había nada, pero que también les había quedado la duda si no era un estadio 4 de sarcoidosis o una neumonitis por hipersensibilidad como al final vimos. Y bueno, para un caso típico de hipersensibilidad fibrótica, fíjense este paciente, fíjense, es un paciente con mucha restricción del parénquima, incluso tiene este aumento, esta pérdida del tejido graso supraesternal, que queda muy marcado en pacientes que también tienen fibroelastosis pleuropulmonar, se suele ver, pero una reticulación muy gruesa, tanto subpleural como peribroncovascular, pero mucho más importante en los campos superiores y medios que en las bases. Y eso en un coronal se nota bien. Fíjense los senos costofrénicos y cardiofrénicos, o costovertebrales en este caso, prácticamente con poca afectación, a diferencia de otras fibrosantes como la neumonía intersticial no específica, de las colagenopatías tipo esclerodermia, o, por supuesto, de la FPI, de la UIP en FPI. Y otra característica que pueden tener las neumonías por hipersensibilidad fibrótica es la combinación de lo que antes habíamos visto del patrón de atenuación del mosaico. Áreas enfermas, que son más claras, y otras áreas enfermas, que son más oscuras, que son de atrapamiento aéreo. Es decir, que coexiste tanto la inflamación, el atrapamiento aéreo y el pulmón normal. Fíjense, estas flechas azules están mostrando un lóbulo de atenuación normal del pulmón, las amarillas, un vidrio esmerilado por inflamación, y la negra, un lobulillo con atrapamiento aéreo. Esto antes le decían el signo del queso de chancho, era muy representativo, pero hoy es el signo de 3 densidades y generalmente eso lo vemos mejor en la fase expiratoria, como en este caso.
vidrio esmerilado parchado con reticulaciones. Fíjense que hay bronquiolectasias distales por tracción. Acá me aparece un lobulillo de atrapamiento aéreo en una zona donde no hay mucha fibrosis alrededor. Eso es importante, encontrar atrapamiento aéreo donde no hay fibrosis, porque si hay mucha fibrosis, seguramente algún lobulillo se está salvando y está atrapando aire, y eso no es para pensar afectación de pequeña vía aérea. Y cuando le hacemos el expirado, fíjense la tráquea, este paciente tiene algo de colapso dinámico excesivo en fase expiratoria, se representan mucho más estas áreas lobulares de atrapamiento aéreo en neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Otro caso, para que vean, mucho vidrio esmerilado, distribución peribroncovascular, pero algunos rasgos fibrosantes periféricos, como bronquiolectasias por tracción, algunos quistes subpleurales, y fíjense el relativo respeto que tiene de las porciones posterobasales más típicas de la UIP en FPI. Y este es un paciente de Adrián Gasser que me compartió, y fíjense que este sí tenía panal, pero nuevamente áreas lobulares de atrapamiento aéreo y un mayor respeto y un respeto relativo, ¿no?, de los senos costofrénicos y de las áreas posterobasales para pensar en la UIP típica de FPI. Y como les quería mostrar, porque yo siempre muestro este caso que lamentablemente fue muy doloroso para mí, porque una de las pocas pacientes que yo cité para hablar con ella directamente y tratar de convencerla de que se aleje del antígeno, es que la enfermedad por hipersensibilidad es una de las enfermedades pulmonares intersticiales rápidamente progresivas. Si bien muchas veces vemos pacientes de 70, 75 años donde recién hacemos el diagnóstico, esta era una paciente muy joven que en 2 años pasó de tener la forma típica inflamatoria, la que estuvimos viendo, nódulos centrilobulillares en vidrio esmerilado, distribución difusa, con atrapamiento aéreo marcado en fase expiratoria, que fíjense que en 10 meses ya empezó a tener reticulación gruesa en las partes superiores de las cisuras, reticulación fina subpleural en los campos superiores. Fíjense en estos coronales cómo ya se empieza a notar la distorsión arquitectural, pero que es marcada el compromiso superior sobre las bases pulmonares. En julio del 2019 continúa con su mejoría, con aumento de la fibrosis, siempre a predominio superior, y en enero del 2020, fíjense lo que este tórax, horrible, los ilios recontra levantados, mucha pérdida de volumen, mucha reticulación gruesa, predominio superior, ya se veía algo de compromiso en senos costofrénicos, y cuando le hicimos la tomografía, en 2 años, esta paciente ya ni para trasplante de pulmonar estaba. Y un ejemplo tomado de la bibliografía, fíjense, un patrón típico de UIP en una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica con diagnóstico confirmado por biopsia. Como les decía, panal en zonas típicas, posterobasales, en los senos costofrénicos y cardiofrénicos, pero que muchas veces por la edad del paciente, porque nunca fumó y porque se encontró la exposición laboral o no, o terminó en biopsia, se llegó a un diagnóstico alternativo de FPI. Entonces, para terminar, el abordaje en estos casos de estos pacientes, aunque ya sabemos que para toda enfermedad pulmonar intersticial, es multidisciplinaria. La tomografía, por supuesto, aporta mucha sospecha diagnóstica, la estadifica y valora la progresión, pero los patrones realmente son muy desafiantes y todavía las categorías no son del todo claras. Siempre, cuando estamos con enfermedad intersticial, hay que considerar el diagnóstico diferencial. Fíjense este caso que presentaron primero, una chica muy joven que no daba para pensar en exposición, terminó siendo una neumonitis por hipersensibilidad, y saber que esta entidad puede desarrollar enfermedad intersticial rápidamente progresiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por tu presentación.
Buenas tardes a todos, que yo todavía no me había presentado. Yo soy Vanina Martín. Gracias, Bruno, nuevamente. Y bueno, a mí me toca presentar ahora a la próxima disertante, que es la doctora Liliana Castro Zorrilla. No requiere mucha presentación porque todos la conocemos. La doctora es neumonóloga, inmunóloga clínica, es ex jefa del Departamento de Inmunología del Instituto de Vacarezza, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, docente de la UBA, y bueno, y es nuestra referente en cuanto a el VAL en todas estas enfermedades tan desafiantes, como decía recién Bruno. Doctora, un placer presentarla. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Vanina, y quiero agradecer, como siempre, a todo el grupo que forma esta sección de patología ocupacional de la Asociación de Medicina Respiratoria, que siempre me tiene en cuenta. No tengo conflictos de interés respecto a lo que voy a hablar, y voy a comenzar haciendo algunos comentarios sobre el diagnóstico y sobre cómo definimos a la neumonía por hipersensibilidad. Es una enfermedad pulmonar compleja que está mediada justamente por un sistema inmunológico aberrante, causada por una inhalación de diferentes antígenos, a los cuales el individuo siempre tiene que estar previamente sensibilizado. Afecta tan solo a una proporción de todos estos expuestos a este antígeno. Y esto ya nos habla de la necesidad de otros factores de riesgo para poder desarrollar la enfermedad. No se han logrado determinar todavía cuáles son todos esos factores que le dan mayor susceptibilidad, pero sí, en forma interesante, en los últimos años se han identificado algunos elementos ambientales y genéticos. En el 50% de los casos el antígeno no se logra detectar. Esto es todavía un desafío que tenemos que tratar de lograr en los próximos años. La remoción y la eliminación del antígeno es fundamental para el pronóstico. Se han identificado asociaciones con, por ejemplo, genes que codifican para el complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA-DR3, por ejemplo, en la neumonía por proteína aviaria, el HLA-A y B en pulmón del granjero, y algo muy interesante que también se ha visto en la fibrosis pulmonar, que es el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son los extremos de los cromosomas, son regiones de ADN no codificante altamente repetitivos y cuya función más importante es mantener la estabilidad y la estructura de ese cromosoma de las células eucarióticas, mantener también la división celular y el tiempo de vida de toda la estirpe celular. Este acortamiento del MAC5B le da una mayor extensión a la forma fibrótica a nivel radiológica, que sería un patrón muy semejante, con una sobrevida también semejante como de la neumonía intersticial usual. La sobreexpresión de este MAC5B lleva a una alteración y una disfunción a nivel mucociliar, una retención por esta alteración mucociliar, retención de estas partículas inhaladas, le produce mayor estrés del retículo endoplasmático y una disrupción de los mecanismos normales de reparación del pulmón. A su vez, este acortamiento de los telómeros lo lleva a un daño del DNA, mayor senescencia en forma prematura de esa célula, la apoptosis fisiológica, que es una apoptosis, una muerte celular programada, una apoptosis inapropiada de esta célula, y un mayor estímulo en lo que es la remodelación del pulmón que lo lleva a la fibrosis. En cuanto a la inmunopatogénesis, la neumonía por hipersensibilidad es consecuencia de una respuesta inmune aberrante frente a tanto proteínas orgánicas o químicos de bajo peso molecular. Acá tenemos en este esquema el antígeno ingresando a este espacio de la zona alveolar, produce activación del linfocito B, que va a producir distintas inmunoglobulinas formando inmunocomplejos específicos contra ese antígeno. La repetición a la exposición de este antígeno en individuo susceptible es el que produce la alveolitis. Al comienzo hay infiltrado de neutrófilos, de células inflamatorias que van a producir factores solubles, sobre todo quimiotácticos y citoquinas proinflamatorias. Todos ellos van a ser necesarios para finalmente producir este granuloma que necesita, como en toda la formación de granulomas de la mayoría de las patologías que lo presentan, al factor de necrosis tumoral, elástasas que van a contribuir a la ruptura de la fibra elástica.
se encadena activación macrofágica, se favorece la fagocitosis, liberación de citoquinas proinflamatorias y sobre todo de las quimiotácticas y además la activación también de los factores del complemento. Acá tenemos el factor C5. Esta inflamación permanente en el espacio alveolar lleva a remodelación y distorsión de la arquitectura pulmonar. En cuanto al lavado broncoalveolar, tiene ciertas características en la neumonía por hipersensibilidad. El lavado es parte de los métodos de diagnóstico actualmente de rutina que están recomendados en las últimas guías. Una linfocitosis de más de 40% con núcleos atípicos y citoplasma abundante y presencia de macrófagos como se observa en esta imagen. Es característico y le da un 68% de sensibilidad y 65% de especificidad. Los linfocitos, cuando están presentes en más del 50%, no son específicos de neumonía por hipersensibilidad, pero prácticamente no hay otra patología que lo pueda tener. Siempre tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otras y sobre todo con la sarcoidosis, que lo habló justamente, se comentó cuando se hizo la biopsia de piel para descartar esta sarcoidosis en la paciente que hablamos, y esta sarcoidosis tiene más características de linfocitos maduros en ausencia de neutrófilos. Estos lavados y fotografías que les voy a mostrar son todas del Departamento de Inmunología del Instituto Bacareza, en el cual estuve a cargo hasta el año 2019, y actualmente está la bioquímica Diana Troncoso. En cuanto a la alveolitis que nosotros podemos encontrar en el lavado broncoalveolar, hay tres. La linfocítica, que es típica de la neumonía por hipersensibilidad, que es de tipo granulomatosa. Acá tenemos en esta imagen a una célula multinucleada con la linfocitosis característica. Pero también podemos tener presente una alveolitis de tipo neutrofílica, como es en este caso, con abundantes neutrófilos, o la eosinofílica, con eosinófilos pulmonares, sobre todo en la eosinofilia pulmonar. El lavado permite seguir la evolución de la enfermedad. En fase aguda, cuando no han pasado todavía casi 24 horas, hay un aumento muy notable de los neutrófilos, de los eosinófilos, de los linfocitos y de los mastocitos, pero en la fase subaguda, este porcentaje de neutrófilos y eosinófilos comienzan a descender y persiste la linfocitosis con un cociente de linfocitos T4 y 8 invertido y un aumento total de los CD8 y un aumento en el número de las células plasmáticas. Si el antígeno y ese contacto con el antígeno desaparece, se produce un ascenso gradual de estos linfocitos, normalizando este cociente y siendo predominante la célula CD4. Pero la linfocitosis tenemos que tener en cuenta que no es la única patología de la neumonía por hipersensibilidad, si bien es la que presenta el mayor número de linfocitos en lavado. Un porcentaje de CD4, CD8 elevado lo tiene la sarcoidosis, la beriliosis, la asbestosis, la artritis reumatoidea y también otras granulomatosis que son comunes en nuestro medio, como la tuberculosis y la histoplasmosis. Un cociente disminuido lo tiene la neumonía por hipersensibilidad a expensas de CD8, la neumonitis por fármacos, el COP, la silicosis y la linfangitis carcinomatosa. En cuanto a esta paciente, teníamos una linfocitosis de más del 40%. Estas son las fotos sacadas por microscopía de esta paciente. Acá tenemos una célula multinucleada y diferentes linfocitos. Tenía una linfocitosis además con eritrocitos presentes, que ahora vamos a ver alguna característica también respecto a eso, células multinucleadas y algunos macrófagos que se ven acá también espumosos. Siempre que tenemos sangre en el lavado broncoalveolar, tenemos que diferenciar que esos eritrocitos provengan del lavado broncoalveolar o que sean de sangre periférica. Por eso tenemos que tener en cuenta siempre el hemograma, que en este caso la paciente tenía un hemograma normal, por lo tanto consideramos esta linfocitosis propia de la zona alveolar. Lo mismo pasa con los eosinófilos. Si observamos gran cantidad de eosinófilos, tendremos que ver, y hay una base hemática, tendremos que ver qué pasa con el hemograma. Y con esto quiero terminar y agradecer a lo que es el Comité de Patología Ocupacional e Intertisiopatías
de nuestro Instituto Vacaresa, y siempre mencionar a quien fue mi mentor y seguramente habrá sido el de la doctora Lilian Capone, y bueno, la doctora Vanina no ha podido disfrutar de su experiencia, pero nosotras se la podemos transmitir siempre. El doctor Labate ha sido un pionero en la búsqueda de estos antígenos, fue el primero que trajo estas deyecciones de paloma cada vez que él podía para poder preparar los típicos Aucherloni inmunodifusión que hacíamos 20 años atrás. Ahora actualmente esto se puede hacer en kits comerciales, pero quiero mencionarlos porque realmente fue una de las personas más importantes en la patología ocupacional de nuestro país. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias a usted, doctora, por la charla. Siempre terminamos aprendiendo. Y bueno, ahora me toca presentar a mi maestra, que tampoco requiere mucha presentación. Así que la doctora Lilian Capone, que todos la conocen, ella es neumonóloga y médica del trabajo, consultora actualmente del Consultorio de Patología Ocupacional Respiratoria de nuestro querido Instituto Vacaresa de la UBA. Así que, y miembro de la sección de Patología Ocupacional, fundadora, como dice siempre la doctora Pendito. Así que, doctora Capone, adelante. Muchas gracias. Un placer. Bueno, muchísimas gracias. Decía buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Vanina. Y gracias, Lili Castro Zorrilla, porque viene bien tener siempre presente a los que nos precedieron. Y bueno, Antonio era el loco de la esconiosis, así que él el que nos dejó a nosotros todo esto, como ahora nosotros lo estamos dejando a los jóvenes, y en mi caso a mi querida amiga y discípula Vanina Martín. Bueno, por todo lo que ha comentado los colegas que precedieron, evidentemente sigue siendo el antígeno el más importante estrategia diagnóstica, digamos, para definir esta patología, que tiene una inespecificidad clínica, tiene una inespecificidad muchas veces radiológica por el sinfín de imágenes que nos da, y desde el punto de vista inmunológico no siempre se tiene acceso al lavado broncoalveolar. Con lo cual, nosotros siempre decimos, hay que seguir buscando el antígeno. Bien, esta es una lámina que siempre la pongo porque la quiero mucho. Fue construida con los jóvenes de la sección de intersticio y vamos agregando cosas. Así que esta lámina tiene que ver con Juancito Elgenmeyer, Brenda, Gaby, Tabaj. Y fíjense que acá es un sinnúmero de antígenos orgánicos. Y esto lo digo porque en la época donde la neumonitis por hipersensibilidad simplemente era llamada alveolitis alérgica extrínseca, solamente se tenía en cuenta el antígeno inorgánico. El antígeno inorgánico eran los isocianatos. Hoy sabemos que muchos antígenos químicos inorgánicos pueden dar neumonitis por hipersensibilidad. Y para pasar al próximo slide, muestro el pulmón del saxofonista. Y cuando la doctora Vanina me consultó por el caso que estamos viendo hoy, que la paciente era música de un instrumento de viento, me acordé de un paciente que tocaba el saxofón en una banda creo que era de la policía, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde también tenía una neumonitis por hipersensibilidad. Y bueno, a ver, la historia de exposición, yo creo que en el caso que nos mostró tan claramente Luis, queda muy claro cómo se han hecho los pasos. Obviamente que el examen de salud puede no arrojar datos. El examen clínico puede no ser específico en el diagnóstico. Pero estas patologías tienen algo muy importante, que es el antecedente. Por eso hay que recopilar todos los datos clínicos y de exposición laboral y medioambiental. La descripción del puesto de trabajo. Nosotros con Vanina hacemos que el paciente cuente su puesto de trabajo, que nos cuente un día cómo llega a su lugar de trabajo, qué encuentra, si ese lugar de trabajo está limpio, qué elementos de protección personal tiene, cuáles son los colectivos. Y a partir de ahí construir
e identificar junto al paciente, identificar los riesgos. Y entonces tiene mucho peso y ahí nos preguntamos quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, por dónde empezar. Y entonces, ¿qué le preguntamos al paciente? Y bueno, al paciente le vamos a preguntar que haga una historia detallada desde su infancia hasta la actualidad. Esto que tan claramente nos contaba la doctora Castro Zorrilla, son pacientes susceptibles. Nosotros hemos tenido casos de pacientes que han reaccionado a polvos orgánicos, cambian de trabajo y después, ante la inhalación de fundición de plástico o fundición de metal, nuevamente cursa y consulta por una reagravación de su neumonitis por hipersensibilidad activada por otro antígeno. Con lo cual, esto hay que tenerlo muy en claro. Si bien todavía no hay mucho recorrido de lo genético, sabemos que acá hay una base genética, una base inmunológica de susceptibilidad de base. Tiempo de exposición, cuanto más tiempo, más posibilidades. ¿Cómo son las jornadas y las horas extras? Pensemos que muchas veces hay menos horas de trabajo, pero hay horas extras, con lo cual durante la semana y durante su vida laboral, el grado de contaminación es muy importante. Cuando nosotros hablamos de trabajo formal e informal, ayer hubo una pregunta a uno de los colegas, que era el porcentaje de informalidad, porque el grado de informalidad en nuestro país todavía sigue siendo un problema. ¿Y esto qué significa? Que no tiene obra social, que no tiene cobertura de RT y que si bien tiene la posibilidad de ir al sistema público, que es muy férreo en nuestro país, ya vemos que el caso de esta paciente peruana que tiene diagnóstico por todo el conocimiento que nos dio la universidad pública en el hospital, sirve para que tenga cobertura. Pero debemos reconocer que cuanto menor condición social, menor calificación laboral y mayor informalidad, la posibilidad de tener patologías ocupacionales y medioambientales se incrementa. Siempre hay que escuchar al paciente que describa la tarea. Y la descripción de la tarea del paciente es algo que le encanta al paciente. Y hoy es mucho más fácil, porque nosotros lo hacemos grabar y que nos mande por WhatsApp la grabación, la filmación de su proceso de trabajo y nos da idea, básicamente, de cuáles son las condiciones. Y hay que generar un vínculo muy importante de confianza con el paciente, que nosotros no somos inspectores, que nosotros no medimos ausentismo, que nosotros lo único que queremos saber es el diagnóstico. Lo más rápido posible, conocer el antígeno, como en el caso de esta paciente, que es muy joven, para poder tener un pronóstico mucho más oportuno, más agradable, más llevadero. Y obviamente en lo colectivo, si hay compañeros enfermos o fallecidos. Recordamos que si bien esto es del 2003, es muy importante reconocer que tiene un peso grande la exposición al agente conocido. Fíjense en este trabajo que habla del odds ratio de 38.8, a diferencia de las precipitinas. En nuestro país no tenemos precipitinas, básicamente no las podemos tener formalizadas. Entonces, esta gran diferencia, y al no tener precipitinas, en otros países es mucho más fácil, porque está muy protocolizado. No lo tenemos acá, pero ojo que en otros países está protocolizado el ambiente, pero no lo laboral. Y realmente no podemos descansar en los síntomas. Cuando vemos el índice del conocimiento del antígeno en un paciente fibrótico y no fibrótico, en relación a cómo incide en la supervivencia, es muy claro que si un paciente no sabemos es una enfermedad fibrosante idiopática, ¿no es cierto? Y no tenemos ningún tipo de dato del antígeno, el grado de sobrevivencia es mucho más bajo y la evolución es mucho más tórpida y rápida. En cambio, si tenemos un proceso de fibrosis y tenemos un antígeno identificado, va a ser mucho más fácil no solamente retirar a ese paciente del lugar de trabajo, también que otros compañeros de trabajo puedan tener
una estrategia preventiva, pero la sobrevivencia obviamente es mucho mayor. Ahora, si nosotros no tenemos, estamos frente a un caso no fibrótico de neumonitis por hipersensibilidad crónica e identificamos el antígeno, fíjense que la sobrevida es mucho mayor. A diferencia, en el caso de una neumonitis crónica, donde si bien no tiene fibrosis, va a tener mejor sobrevida que la fibrótica, obviamente, pero el no reconocimiento del antígeno va en su contra. Es decir, esto es muy importante, y esto lo ponemos con el tema del trabajo infantil. Reconozcamos que en el trabajo rural, que es una de las fuentes antigénicas importantes en la infancia, los trabajos familiares en nuestro país, yo el otro día estaba escuchando una cifra que dice que el trabajo infantil, de 10 niños, 4 trabajan y no van a la escuela. Creo que esto sigue siendo un desafío de todos nosotros, los médicos, esto hay que seguir denunciándolo y obviamente que tomen la posta a los políticos que tienen la posibilidad de revertir situaciones. Y cuando hablamos de consignar todos los trabajos, y significa que la descripción de la tarea, nosotros hacemos cuadros, es una historia laboral completa. Bien, también tenemos que saber si tuvo exposición aguda, dónde vive, porque nosotros hemos tenido casos, creo que Vanina, si mal no recuerdo, a una paciente que vivía en Chacabuco. La paciente vivía frente a los silos, porque tampoco hay una política urbanística en el interior de las provincias, y bueno, se construye al lado de los silos. La gente vive donde puede vivir, obviamente, y esto generaba sintomatología aguda cuando descargaban los cereales. Pero no solamente por el polvillo de cereal, sino también por los agrotóxicos. Y debemos llamarlo agrotóxicos, no agroquímicos. Sigue siendo un problema muy serio la utilización de agrotóxicos en los campos, en el interior de la provincia, en el interior del país. Y obviamente esto tiene que ir de la mano, la aparición de síntomas, no solamente con la fumigación, sino si hubo, por ejemplo, algún accidente en la fábrica. Entonces, sabemos que hay exposición medioambiental, como decíamos, cerca de fábricas, de silos. Tenemos que saber, esto es todo altamente conocido, o harto conocido, como dicen en Chile, el contacto con plumas, ya sea por aves, sillones, almohadones, etc. Los aerosoles, los vapores, los humidificadores, y obviamente todo lo que tenga que ver con la vivienda. Sepamos que hay tantos pulmones como antígenos sean diagnosticados. Entonces vamos a tener el famoso pulmón del granjero, que es el más conocido, pero también vamos a tener una serie de pulmones relacionados con cosecha. La bagazosis, que es la cosecha de la caña. En realidad la cosecha no trae la neumonitis por hipersensibilidad crónica. Lo que pasa es que se almacena la caña y después se mueve esa caña con, obviamente, la aerolización de todos los hongos y mohos de la caña de azúcar. Y esto pasa con el tabaco, ¿no es cierto? Pasa cuando se hacen limpiezas de casas, limpieza de tejado. Hemos tenido pacientes con Antonio Labate de la construcción, una neumonitis por hipersensibilidad porque levantaba los techos. Digo, uno encuentra lo que busca, ¿no es cierto? Y si uno va con una lupa, digamos, epidemiológica muy minuciosa, tenemos que ser detectives, porque le salvamos la vida, no solamente a ese paciente, sino a todos los pacientes. En este caso, obviamente, en el caso de la paciente donde compartía la boquilla, compartía el instrumento, obviamente está descrito el hongo en la lengüeta del saxofonista. Esto es está descrito en la literatura y como recién decía, lo hemos tenido concretamente en casos. No solamente son los hongos y los mohos, también pueden ser diferentes bacterias. Entonces también los debemos tener presentes. Que hay aerosoles
en la industria, todo lo que es aerolización, especialmente en la automovilística, está el famoso pulmón de los mecánicos. Muchas veces no se piensa. Y, por ejemplo, también neumonitis, no solamente de los saunas, cuarto de baño, los que limpian, los que trabajan. Yo he tenido una trabajadora sexual que tuvo una neumonitis por hipersensibilidad, entre otras cosas, obviamente, porque ella trabajaba obviamente con el jacuzzi. Bueno, todas estas cosas debemos abrir mucho la cabeza y ser muy amplios y, como decía el slide, generar un clima de mucha confianza. Y con respecto a las proteínas animales, no solamente las palomas o los periquitos, como le dicen en algunos países, o las gallinas o los patos, también las pieles, los inhaladores de algunas hormonas, los que trabajan en laboratorio con ratones, hámster, es decir, yo tuve el caso de un paciente trabajaba en cementerio y el pulmón es el pulmón de los trabajadores de cementerio. Y con respecto a los productos químicos, hay que estar muy alerta. Si nosotros tenemos que tener la sospecha, siempre los intersticiólogos nos dicen que la neumonitis por hipersensibilidad siempre tiene que ser pensada ante una intersticiopatía. Esto es como el profesor Montaner, Lili Castro Zorrilla, que nos decía que en todos los diagnósticos siempre hay que poner la tuberculosis. Bueno, en las intersticionopatías siempre tenemos que pensar en la neumonitis por hipersensibilidad. Ahora, si vamos a preguntar solo si tiene pericos, si cultiva palomas o vive frente a un silo, como digo yo, va a ser una frazada corta, con lo cual debemos ser muy insidiosos en estas cuestiones. Fíjense todo lo que es pintura, lacas, barnices, moldeado, desmoldeado en fundiciones, fabricación en la industria farmacéutica de las penicilinas, insecticidas, las resinas en los técnicos dentales, todo lo que tenga que ver con la fibra de vidrio. Y también hay otras enfermedades con antígenos raros, menos frecuentes, porque no se los ubica, no se los pregunta. Tiene que ver con los detergentes, con los bacilos que se utilizan en los detergentes, todo lo que tenga que ver con el pescado, el café, la escayola o la espartosis, ¿no? Que en algunas poesías de García Lorca las nombra, y Machado, ¿no? Que tiene que ver con una suerte de yeso, y las correas que se usan acá, cuerdas, hilo, correas de sandalias, todo eso se ve. Los acuarios, todo lo que tenga que ver con, ya le decimos, el almacenaje, la humidificación, la aerolización. Y por último, para ir cerrando, características de la exposición. Si la doctora Vanina Martín no hubiera tenido esto en su proceso diagnóstico, seguramente esta paciente no hubiera llegado a por lo menos a recordarle que tiene que tener cuidado si sigue utilizando la flauta. Y esto es lo que se pregunta, ¿qué tipo de trabajo tiene? Si es abierto, si es encerrado. Ahora es más fácil porque el tema del coronavirus nos ha avispado en una serie de preguntas que antes no siempre se las tenía. Tiene que ver con la organización del trabajo, pero sobre todo tiene que ver cómo la paciente utilizaba esa flauta, la compartía, y obviamente la falta de limpieza hace que la saliva genere mohos y dé el famoso pulmón, en este caso de la lengüeta de la flauta y no del saxofón. Quiero felicitar a la doctora Martín y al doctor Luis Ceballos por el diagnóstico, porque realmente es un caso, como dice acá, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Muchas gracias, y la búsqueda del antígeno sigue siendo fundamental en el diagnóstico y pronóstico y evolución para estos pacientes. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Capone. Como siempre, un placer. Hay que buscar, buscar, buscar y repreguntar. Así que muchísimas gracias. Ahora voy a presentar a alguien que tampoco requiere presentación, que es la doctora Gabriela Tabaj.
ya conocida por todos nosotros, y uno de los jóvenes talentos de la intersticiopatía de la Argentina. La doctora es coordinadora del consultorio de enfermedades intersticiales del Hospital Cetrángulo y además jefa de docencia e investigación del hospital. Así que bueno, Gaby, bienvenida. Muchas gracias. Vani, te agradezco muchísimo la invitación, pero más te agradezco lo de joven, la verdad que sos un encanto. Gracias, Lili, y a toda la sección de ocupacionales por armar esta jornada y por tenerme en cuenta, ¿no? Yo voy a hablar un poquito del tratamiento antifibrótico, cuándo es oportuno, y para esto vamos a hablar un poquito de la introducción, que bueno, no me voy a explayar, el concepto de las enfermedades intersticiales fibrosantes progresivas, cuál es la evidencia con la que contamos para el uso de antifibroproliferativos y las conclusiones. Entonces, como ya se explicó, la hipersensibilidad es la tercera causa más frecuente de enfermedades intersticial y como explicaba el doctor Franceschini, antes la clasificábamos según su tiempo de evolución y hoy en día también tenemos que pensar en la presencia o no de elementos que nos hagan pensar en fibrosis y el riesgo de progresión, porque los hallazgos en la radiología y en la biopsia son los que mejor se correlacionan con la historia natural, porque aquellos pacientes con elementos de fibrosis tienen una peor supervivencia, más o menos de 5 a 8 años. Entonces, como explicaba Lili, primero tenemos la exposición de una persona genéticamente predispuesta a un antígeno, y esto va a desencadenar una respuesta inmune innata con el reconocimiento antigénico, fagocitosis de los macrófagos y células dendríticas, se procesa el antígeno y se presenta al linfocito T CD8. Con la sobreexposición, ya ahí la respuesta inflamatoria va a ser linfocítica y a nivel del parénquima, de los bronquiolos, de la vía aérea, con la formación de granulomas mal conformados y formación de células gigantes. Cuando la exposición sigue siendo múltiple durante mucho tiempo, vamos a switchear a la fase fibroproliferativa, como vemos digamos, en la filmina, en la D, ¿sí? A este nivel, ya es una fase fibroproliferativa, que el proceso va a ser centrado en el bronquio, va a ser broncogénico, y de ahí lo que se ve en los elementos de la biopsia y en las imágenes, con acumulación de fibroblastos, con depósito de matriz extracelular, con distorsión de la arquitectura, y esto va a generar un estrechamiento cada vez mayor de la luz de la vía aérea, y pueden aparecer focos de fibroblastos y panal de abejas como aparece en una neumonía usual. Entonces, básicamente, y para no olvidarnos, como explicaba la doctora Capone, la piedra fundamental en el tratamiento es la desvinculación del antígeno, porque el paciente, si demostramos mayor cantidad de antígeno, esto se asocia con mortalidad. Encontrar el antígeno y desvincularlo tiene impacto en la supervivencia. A mayor tiempo de exposición, menor capacidad de recuperación una vez que uno lo logra eliminar. A veces los antígenos aviarios no es fácil de sacar y cuando se retira el ave, sigue habiendo antígenos en la casa y se debe considerar una limpieza por un profesional. Sí, es súper importante lograr identificar este agente y poder desvincularlo al paciente. Entonces, vamos a ver con qué evidencia disponemos, en qué momento debemos considerar un antifibroproliferativo y tener en cuenta el concepto de enfermedad intersticial fibrosante y progresiva. Entonces, el racional es poder identificar cuál de estos pacientes tiene el fenotipo fibrosante progresivo, porque existe una proporción de pacientes que sin tener una FPI tienen un comportamiento clínico que nos evoca a la FPI, y no solo en la clínica, sino en lo que tiene que ver con pronóstico y con supervivencia. Y en este grupo tenemos pacientes con enfermedad del tejido conectivo, pacientes con sarcoidosis, pacientes con neumoconiosis y también pacientes con neumonitis por hipersensibilidad. Poder identificar fibrosis se va a asociar, como dijimos, con mortalidad. El panal de abejas se correlaciona con mortalidad. Y de hecho, a pesar de poder desvincular al paciente del antígeno y a pesar de la administración de inmunosupresión, algunos pacientes, no todos, algunos con formas fibrosantes, persisten deteriorando su función pulmonar, evocando lo que pasa en FPI.
como si hubiesen mecanismos de fibrosis autoperpetuados. Y la FPI, la neumonitis por hipersensibilidad, como explicaba la doctora Castro Zorrilla, comparten mecanismos patogénicos. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? ¿Qué cosas tienen que hacernos prender el botón de alerta? Que haya tenido mucho tiempo de exposición, que no encontremos el antígeno causal, que tengamos una patente fibrosante de tipo NSAIP fibrótica, UIP o fibrosis broncocéntrica, la edad avanzada, la presencia de dedos hipocráticos, mayor extensión de bronquiectasis de tracción y mayor extensión de panal de abejas. Entonces, rápidamente les muestro este paciente, que es un señor de 61 años con sobrepeso, exfumador, tos de un año de evolución, disnea clase funcional 3, que desde hace 10 años él trabaja en la reparación de cámaras de refrigeración. Y si bien supervisa, y cuando uno le pregunta a usted qué se dedica, no, yo soy supervisor, pero como nos enseñó Lili, tenemos que seguir preguntando, ¿y dónde supervisa? ¿Y qué hace? Bueno, en realidad él también reparaba y supervisaba las cámaras de refrigeración de los pollos, en donde volaban muchas plumas, y el 6 meses previo ya estaba desvinculado, porque él dejó de poder trabajar por su disnea. Él no tenía una relación de dependencia formal, con lo cual tuvo que dejar de trabajar y dejó de cobrar. Una FBC del 66%, una DLCO del 36%, desaturado en la prueba de la marcha, se le pone tratamiento con corticoides y la FBC le cae al 59% y la DLCO al 28%. Entonces, ¿cómo vamos a definir progresión? Bueno, no hay una definición estandarizada, y lo que sí tenemos son definiciones que surgen a raíz de ensayos clínicos. El estudio INBUILD lo define como la presencia de al menos uno de los siguientes criterios 2 años antes del diagnóstico, que es descenso de la capacidad vital forzada expresada en porcentaje de más del 10%, o un descenso relativo de la capacidad vital del 5 al 10% con empeoramiento de los síntomas, o con progresión de la tomografía computada. Otra de las posibilidades es que empeoraran los síntomas y empeorara la tomografía. Ni el estudio para FPI, ¿sí?, ni el Impulsis, ni el estudio para esclerosensis pedían que haya una progresión en la espirometría. En cambio, para los que son fibrosantes y progresivas, sí. Y para medir el descenso de la capacidad vital forzada es importante saber que esto nos predice mortalidad, como sucede en FPI, y que tenemos que empezar a mirar la caída en valor relativo. O sea, si yo tengo un 50% de la capacidad vital y antes tenía un 60%, a ese paciente le cayó en valor absoluto 10%. Pero si yo miro cuánto es un 10% en valor relativo, si arrancó en 60%, cayó a 54%. O sea que a veces son más modestos los descensos. Y es importante porque cuando uno identifica un descenso relativo, es más sensible para encontrar cambios. Y es lo que pedía el estudio INBUILD, por ejemplo. Entonces, yo les muestro, en la aplicación que desarrollamos con Brenda, pusimos una calculadora de progresión en donde ponemos la capacidad vital, ya sea en porcentaje o en valor absoluto en litros, al inicio, y la que tenemos ulterior, y nos calcula el descenso. Y eso es importante para los descensos modestos, para poder encontrar variaciones modestas, pero con impacto en la mortalidad. ¿Y con qué evidencia contamos? Bueno, en hipersensibilidad lo más importante, lo primero, la piedra fundamental, retirar el antígeno. Luego la inmunosupresión, los antifibroproliferativos y el trasplante. Con respecto a la evidencia en inmunosupresión, tenemos muy poquito, porque la mayoría proviene de estudios observacionales, opiniones de expertos, y el corticoide tiene un único estudio aleatorizado controlado con placebo que fue de 8 semanas en pacientes con hipersensibilidad, pero aguda, y lo que demostró es una mejoría al principio, pero al año ya no había diferencias. Esta es la única evidencia con la que contamos para corticoides en hipersensibilidad. Con respecto a micofenolato y azatioprina, encontraron que tenía una modesta, pero significativa estadísticamente, mejoría de la difusión luego de 1 año versus corticoides a bajas dosis, y hay reportes de rituximab con algún efecto. Este es un estudio de vida real, en realidad es una experiencia de vida real, análisis retrospectivo de 30 pacientes con formas fibrosantes de hipersensibilidad
diagnosticadas mediante un abordaje interdisciplinario que habían sido derivados a un centro de referencia con diagnóstico inicial de FPI. Y de ellos, el 46% había recibido pirfenidona y el 53% había recibido nintedanib. No se lo habían dado para una neumonitis por hipersensibilidad. Tenían un primer diagnóstico de FPI, pero revisados con MDD se dieron cuenta de que eran hipersensibilidad. Y lo que encontraron es que tenían una declinación anual estos pacientes de 7,5% de la FBC. Este es una serie de pacientes con diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad tratadas con pirfenidona. Y de ellos solamente 16 tenían pruebas de función pulmonar seriadas. Y lo que encontraron es que antes de tratarlos con pirfenidona, los pacientes habían declinado en un promedio casi 300 mililitros. Iniciando el tratamiento con pirfenidona, la declinación fue en promedio 152 mililitros. Acá lo que llama la atención es que el descenso prepirfenidona de FBC es muy, muy alto. Es una declinación mayor a la que uno esperaría en un paciente con FPI, por ejemplo. Entonces, eso hace un poquito de ruido, pero como es lo único que hay publicado de pirfenidona, lo puse. Después tenemos este trabajo, que es un trabajo presentado en la ATS, de la doctora Ivette Buendía, del grupo del INER, de 29 pacientes que habían recibido corticoides sin respuesta, entonces fueron aleatorizados a recibir prednisona y azatioprina versus prednisona, azatioprina y pirfenidona. Y lo que encontraron es que los pacientes que tenían el triple esquema con pirfenidona tenían una mejoría en la distancia recorrida de las pruebas de marcha de los 6 minutos. Estos son los trials controlados con placebo, aleatorizados, que están evaluando antifibróticos en hipersensibilidad. El INBUILD, que es el que voy a mostrar en un ratito, este estudio con pirfenidona, que todavía no están publicados los resultados, el RELIEF con pirfenidona, que no incluye solamente pacientes con neumonitis por hipersensibilidad, sino con otras PF-ILD, que ya está publicado el resultado, y este estudio con pirfenidona, el final, que todavía está en marcha. Este es el estudio RELIEF, que se hizo en Alemania en 17 centros, con formas progresivas de enfermedad intersticial no FPI que declinara la FBC. Fueron 127 pacientes que se finalizó de manera prematura por una baja tasa de reclutamiento y que identificó un descenso de la FBC menor en el grupo tratado con pirfenidona. En todas PF-ILD, no exclusivamente hipersensibilidad. Este estudio es el estudio Pichon, que es solo para hipersensibilidad con pirfenidona, pero fíjense en la página web de los clinical trials, el último update fue en el 2015 y aún no hay resultados. Este es un estudio que se terminó ya el reclutamiento y que todavía está en marcha, que todavía no hay resultados, pero que el último update fue el 17 de mayo, o sea, un poco más reciente. Este sí es el estudio INBUILD de nintedanib para enfermedades intersticiales fibrosantes y progresivas. Lo que encontraron es una tasa de declinación de la capacidad vital forzada más baja en aquellos pacientes tratados con nintedanib que en aquellos pacientes tratados con placebo. Y de estos pacientes que tenían todas las PF-ILD, un 26% tenían neumonitis por hipersensibilidad, que eran 173 pacientes. De estos pacientes con hipersensibilidad, la mitad tenía un patrón de tipo UIP, la FBC media era más o menos del 65% y la DLCO media del 45%. Y lo que encontraron no fue una diferencia de subgrupos para los diferentes diagnósticos. ¿Cuáles pueden ser las limitaciones posibles de estos estudios? Bueno, que hoy en día no contamos con guías basadas en evidencia, con los criterios diagnósticos en lo que se refiere a tratamiento, que se podían haber incluido pacientes con otras enfermedades fibrosantes. Por ejemplo, el estudio de Barcelona de Morel demostró que de 46 pacientes diagnosticados con FPI, al revisar con un MDD y ver bien las historias clínicas, casi la mitad tenía imágenes e historia exposicional de hipersensibilidad, o sea que muchos de estos pacientes con hipersensibilidad estarían o potencialmente estarían incluidos en trials de FPI,
mal diagnosticados como FPI y sí teniendo neumonitis por hipersensibilidad crónica. Entonces, como para terminar, lo que se recomienda con un bajo nivel de evidencia, ¿no? Por supuesto, es evaluar en cada paciente en particular si hay signos de reversibilidad. Llámese tomografía con virus merilado, VAL con linfocitosis, inflamación granulomatosa o celular en la biopsia. Y si es así, siempre identificar el antígeno causal y desvincularlo, hacer un trial de corticoides con un tapering y monitoreo funcional. Si no hay signos de reversibilidad, limitar los corticoides a menos de 3 meses y luego hacer un tapering. Los citotóxicos tienen escaso beneficio y plantearnos si es que estamos ante una enfermedad intersticial con fenotipo fibrosante y progresivo para evaluar la posibilidad de agregar nintedanib. No nos tenemos que olvidar de la oxigenoterapia en pacientes que lo requieran para reposo, para rehabilitación, para actividades, intentar que el paciente salga, maneje sus actividades y no se vea limitado por su disnea y que el requerimiento de oxígeno no sea una limitante para moverse. La rehabilitación precoz, las vacunas y la evaluación para trasplante en los pacientes con indicación. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Excelente, como siempre, la presentación. Después seguramente te haremos alguna preguntita. Antes que comenzar con las preguntas, a mí me gustaría si alguien tiene algo para opinar del caso o preguntar del caso puntualmente. Más allá de las preguntas que puedan surgir sobre las presentaciones puntualmente. ¿Hay alguna pregunta? La doctora Rosa Benítez tiene una pregunta, pero no entiendo la pregunta, así que le voy a mandar si la quiere hacer ella. Hola, Sibani. Sí, pregunta a Rosa directamente. Adelante, para Rosa. Gabriela. Cuando ella presentó, cuando Gabriela presentó el trabajo, el estudio sobre vida real, dijo que valoraron 30 pacientes que al ser revisados el diagnóstico de FPI, determinaron que era de origen ocupacional y se trataba de una neumonía por hipersensibilidad fibrótica. Quería hacerle dos preguntas. ¿El N de ese estudio cuál era? Y de nuevo, ratificar la importancia de la búsqueda en toda FPI de la causa ocupacional y el diagnóstico diferencial, ¿no? Sí, ahí te estoy buscando el N exacto porque no me lo acuerdo. A ver, era este. Eran, ¿lo estamos viendo? ¿Se ve? No, Gaby. Bueno, eran 30 pacientes, ¿sí? 30 pacientes, esos no sé cuántos tenían de FPI porque no lo describieron. Lo que ellos seleccionaron fueron 30 pacientes que tenían diagnóstico, mal diagnóstico de FPI, que revisando era hipersensibilidad y que habían estado recibiendo el antifibrótico con una indicación de FPI. ¿Me explico? Es una descripción de lo que ellos de esa muestra. Perfecto. Bien. Por ahí algo que no resalté es que para ANMAT tenemos solamente disponible nintedanib para PF-ILD. ¿Sí? Pirfenidona ANMAT no la reconoce, sería tratamiento off-label, ¿no? Eso no lo dije y creo que es importante remarcarlo. Yo mostré la evidencia disponible de las dos drogas, pero hoy en día ANMAT solo tiene indicación nintedanib. Lo digo porque por ahí si un paciente tiene que hacer acciones legales, tiene que tener indicación ANMAT, si no el amparo no le va a salir. Perfecto, sí, muy bien. Una pregunta para la doctora Castro Zorrilla. Tenemos una paciente que hace 2 años aproximadamente que no está expuesta al antígeno y nos encontramos con 40% de linfocitosis en el VAL. ¿Tendríamos que esperar menos linfocitosis al no tener exposición hace 2 años? ¿Tendríamos que pensar que la paciente sigue expuesta y estamos ante otro antígeno?
¿O es esperable que tenga 40% de linfocitos a 2 años de la habitación? No, a 2 años yo creo que hay que primero buscar que no haya otro antígeno y que en realidad no haya desaparecido el antígeno, que es probable, pero no, tendría que haber, porque 40 es uno de los niveles, no digo el más alto porque he tenido pacientes con 80% en el momento agudo, pero 40 es muy alto para estar ya no expuesta a ese antígeno después de 2 años. Habría que seguir buscando. Sí. Sí, seguimos buscando nosotros, pero no encontramos. Pero No en realidad en las reevaluaciones le hemos preguntado y no encontramos, pero nos habíamos planteado inicialmente cuando vimos el resultado del VAL que no siga expuesta a otra cosa. Para Gaby, ¿qué tratamiento le hubieras iniciado a esta paciente? Bueno, creo que ustedes hicieron muy bien la sospecha diagnóstica, como decía Liliana, la verdad que hay que ocurrírsele preguntar lo de las hobbies, es algo que siempre Lili nos enseña. Me parece, bueno, la desvinculación que ya lo hicieron, sí tenía la primera tomografía, Bruno tenía un poquito de signos de inflamación, quizás por ahí hacer un trial de inmunosupresión. Yo por ahí depende del acceso, ¿no? Pero intentaría empezar con corticoide y rápidamente hacer un tapering con algún ahorrador, con un bajísimo nivel de evidencia, pero si hay posibilidades de hacer tapering y ahorrar con micofenolato, por ahí es una buena opción. Y ahí esperar 3 meses. Si a los 3 meses vemos que progresa y que ya tiene un más de 10% de fibrosis en la tomografía, que la verdad la mayoría de los pacientes tienen siempre elementos, agregar un antifibro proliferativo. Bien, perfecto. Sí, ella inició con corticoides hace 2 semanas puntualmente, vino ayer al control con un poquito de rinorrea y tos seca, y la mandé a la UFU y fue positiva para COVID, así que está cursando con... Sí. ¿Y está vacunada la chica? Está vacunada con una dosis de AstraZeneca. Sí. Así que bueno, bien, saturaba, algo que no tenemos que olvidarnos. ¿Cómo? Que algo que no hay que olvidarse, que en un paciente que le vamos a dar más de 20 miligramos de deltisona por más de 15-20 días, como va a ser esta chica o equivalente, en la profilaxis para neumocistis, ¿no? Que si bien tampoco está estandarizada, es algo que ya sabemos que esta chica va a estar inmunosuprimida un tiempo. Sí, sí, sí. Muy bien. Doctora Capone, con respecto a la pregunta que le hice a la doctora Castro Zorrilla, ¿usted qué opina de la búsqueda de un nuevo antígeno? Y a veces discutí. Sí, yo me quedé pensando, a ver, ella actualmente vende ropa. Sí, ahora está sin trabajar, pero cuando vino a Argentina hace 2 años trabajó en un local de venta de ropa de bebés. Bueno, hay que averiguar muy bien dónde guardan la ropa, cuánto tiempo la tienen. Si reciben paquetes, acordate, Vani, que nosotros hemos tenido un paciente que recibía paquetes de ropa. Sí, yo trabajo y vendo ropa. Bueno, ¿quién te provee la ropa? ¿Cómo? Esto es así. Y el paciente abría los paquetes. También tuvimos, no me acuerdo si era con vos, tuvimos un paciente que recibía del exterior cajas con computadoras. Entonces, abría las cajas e inhalaba el moho, porque venía en barco, toda esa mercadería. Así que yo, todos los que venden o tienen negocio, preguntaría muy bien cómo accede al elemento que venden. Primera cuestión. Después la casa y el barrio. Yo me imagino que esta paciente debe tener condiciones socioeconómicas dificultosas, digamos, bajas. Entonces ahí hay que ver muy bien el hacinamiento habitacional, el tema de los techos, el tema de las lluvias. Todo esto hay que preguntarlo y desmenuzarlo. Coincido con Lili, 40 para una crónica que se alejó, 40% de linfocitos para una crónica que se alejó del antígeno, es alta.
¿no? Que es lo que contestó la doctora. Y si dice la doctora Castro Zorrilla es así, es alta, no hay discusión. No. Ahora, no, esto es así, pero a mí me parece, por todo lo que fuimos construyendo, digamos, tanto Lili como yo, todo lo que hemos ido construyendo en relación a lo genético, a la susceptibilidad. Convengamos que también hablamos, nosotros hemos tenido casos de 2 hermanos que tuvieron neumonitis por hipersensibilidad porque tenían un palomar. ¿Me explico? Digo, también hay algo ahí que juega que tendrá que ver con lo genético. Bueno, Lili lo planteó claramente en la inmunopatogenia, pero me parece que hay que volverlo a reinterrogar, Vani, desmenuzarlo, ir para atrás, para adelante y ver en este momento, porque por ahí, qué sé yo, vive en una casa tipo casilla, donde tiene mucha humedad, donde el piso no es de cerámica, por ahí hay mucha humedad. Nosotros hemos visto pacientes, ¿te acordás la paciente del británico que falleció y tenía alto porcentaje de humedad en el placar? Otra paciente que iba a estudiar a la plaza y le daba de comer a las palomas. Cada época de examen tenía un rebrote de su neumonitis. ¿Me explico? Digo, esto es así, no hay vuelta. Es indagar, indagar y buscar. No es magia. Acá la doctora Benítez hace una pregunta, dice, ¿qué pasó con el dueño de la flauta? ¿Tenía síntomas? ¿Habría que citarlo? La verdad es que desconocemos qué pasó con el dueño de la flauta porque la chica se vino a Perú hace 2 años. Tampoco pudimos rescatar los estudios que le habían hecho en ese tratamiento empírico de tuberculosis porque nos hubiera gustado, pero no pudimos rescatarlos de allá de Perú. Así que, Rosa, no sabemos qué pasó con el dueño de la flauta. Está buena la pregunta de Rosa. Luis, cuando vimos a la paciente y discutimos el caso entre nosotros, había hecho una revisión muy, muy linda y había presentado un trabajo del 2019 que se había publicado en una revista de ambiente internacional, donde habían cultivado las piezas vocales de los instrumentos de 40 músicos y habían encontrado que el 95% estaban colonizados por hombres. O sea, a su vez, habían medido precipitinas y el 80% de los músicos tenían precipitinas positivas. Así que está buena la pregunta de Rosa, pero desconocemos qué pasó con el dueño de la flauta. Y Rita... Sí. Después te hago un comentario, una sugerencia respecto a la paciente por un comentario que hiciste. Ella tiene vacuna Astra, ¿no? Como primer dosis. Yo sugeriría, ahora que se puede dar Moderna como segunda, que le indiques Moderna, porque para inmunodeprimidos, sobre todo cuando están con corticoides, tiene mayor eficacia, sobre todo Moderna más que Pfizer. Está publicada de darla en inmunodeprimidos, y yo la he podido dar en las inmunodeficiencias y se considera con mayor eficacia. Tenerlo en cuenta para la segunda. Perfecto. La doctora Rita Zurbrigen dice, para un paciente con patrón fibrótico progresivo sin progresión de estudios funcionales en 2 años y en tratamiento con micofenolato y bajas dosis de corticoides, ¿cambiaría el tratamiento antifibróticos, Gaby? Y Rita, ¿la progresión en dónde la viste? ¿En la clínica, en las imágenes? Porque si la FBC no progresó, ¿progresó clínica e imágenes? Rita preguntó a través del chat, así que supongo que estará... Porque el tema es ese, es cómo definimos progresión. Porque que tenga un patrón fibrosante no significa que vaya a progresar, si bien tiene mayor riesgo. Por ahí si no progresó y si la FBC está igual y no tiene más disnea y la tomografía no se modificó, la seguiría con el micofenolato, no le haría un switch. Por si imagen. Tiene por imagen, dice Rita. Habría que ver qué es lo que progresó, porque por ahí pudo haber sido que, digamos, que el micofenolato limpie lo potencialmente reversible y que lo que quede ya sea el residuo fibrosante. Claro. Entonces, por ahí si la paciente no tiene mayor síntoma y está estable desde las demás cosas, creo que yo la dejaría. Me costaría mucho indicarle un antifibroproliferativo con FBC
sin cambios y con sintomatología sin cambios. Pero es para evaluar particularmente. Perfecto. Sigue escribiendo Rita, pero todavía no. Estable clínicamente, dice. Y creo que me costaría. Bien, bien. Perfecto. Y Rosa Benítez estaba escribiendo, pero todavía no llegó nada. Dice, para Gabriela, su experiencia, ahora que la paciente tiene COVID, ¿cuál sería la progresión de su neumonitis por hipersensibilidad fibrótica? No lo sé. Primero habría que ver si hace una forma grave de COVID, que ojalá no la haga. Sabemos que aquellos pacientes que desarrollan fibrosis post-COVID tuvieron que haber tenido una neumonía por COVID. O sea, en general un paciente que tuvo una forma leve no tiene por qué dejar secuela. Entonces esperaría ver la evolución. Tiene una dosis. Bien. Uno esperaría y desearía que haga una forma leve. Si hace una forma grave, bueno, ahí se va a tirar la moneda en su momento. Perfecto. Bueno, un comentario, perdón, una reflexión para hacer con Bruno. Esto es algo que siempre nos insiste Santiago Rossi y es el tema de la importancia de que nosotros le enviemos datos clínicos de la paciente, ¿no? Porque quizás con esta tomografía, Bruno, vos decías, bueno, pero tiene mucho panal, y te generaba duda de ponerle el sello de neumonitis por hipersensibilidad porque no era un patrón típico, ¿no? Exactamente, bueno, no sé si estabas, Vani, pero yo ayer me comuniqué con Paola Horacio, que es la chica mi colega que hizo el informe con Santiago Rossi, me comentó también cómo lo habían abordado ellos al tema, porque llegaron, lo primero que veo, una mujer joven con tanta afectación pulmonar, la daba vuelta la tomografía por todos lados a ver qué había, porque no era un patrón de NINE para buscar una colagenopatía en esta chica. Tenía un antecedente de tuberculosis, pero no eran bronquiectasias saculares ni varicoides lo que tenían los vértices. Si bien la radiografía era para sospechar una tuberculosis, yo creo que eso deben haber sido los estudios que ha tenido en Perú, por la afectación superior, reticulado, pérdida de volumen, hubieran pensado todos una tuberculosis, pero las imágenes tomográficas mostraron otra cosa, mostraron quiste subpleural, panal, y mucha afectación arriba y mucha indemnidad abajo, que eso era lo que la neumonitis por hipersensibilidad muchas veces tan difusa nos hacía ruido. Pero bueno, fue muy buena la observación de estas opacidades chiquitas en vidrio esmerilado, que si uno se pone a ver bien, muchas parecen ser centriloburillares, que ese es el componente inflamatorio que todavía tiene el paciente, que creo que va a andar bien con mejorar algo con el corticoide, pero bueno, si en un caso para resolverlo multidisciplinariamente, con esa excelente historia clínica exhaustiva, y bueno, y apoyándonos no solamente en las imágenes que no terminaban de definir, sino en el VAL para terminar de cerrar este cuadro. Así que la verdad muy interesante, las imágenes fueron impactantes, o sea, porque una chica muy joven para tener mucho daño irreversible en los vértices del pulmón. Sí, yo estaba con Luis en consultorio cuando nos llegó la paciente con una notita que decía derivada de guardia, decía diagnóstico fibrosis pulmonar. Entonces yo lo miré a Luis y le dije, bueno, hay que pensar que por ahí tiene una secuela. Digo, bueno, cuando vimos la imagen también nos sorprendimos. Sí, no, y ese comentario que... No, busquemos otra cosa. Con esa edad había que buscar otra cosa. Sí, enfermedad fibrótica en el pulmón, pero no FPI. Y ese comentario que hacía Bruno de los nodulitos centroacinares en vidrio esmerilado va de la manito con lo que decía Lili del 40% de los linfocitos, ¿no? Porque lo que está levantando los linfocitos son esos nódulos, no es lo que está pasando el panal y todo el resto. Entonces ahí el antígeno todavía está activo y hay que seguir buscando, o sea, porque si no, no tendría esas imágenes tan activas que son las que están levantando los linfocitos.
Yo la volví a hacerle una historia de exposición hace poquito de vuelta y la verdad es que no encontré nada nuevo, pero muchas veces sucede que el antígeno no se encuentra finalmente, pero la chica, el trabajo, esto que decía Lili, de evaluarlo del trabajo, ya no trabajaba cuando se lavó hacía varios meses. Así que la exposición en la casa no la encontramos. Son humildes, pero son una familia muy continente, siempre vienen muy prolijos, no le encontré ninguna exposición a la historia clínica detallada de lo ambiental en el hogar. Y bueno, acá la chica ahora no, con el tema de la pandemia, dice que no sale, nada, así que la verdad que por ahora no encontramos, pero sí es importante destacar que la vigilancia de la exposición, hasta cuando creemos que sabemos el antígeno, debe ser consulta a consulta. Esto también es importante. Nosotros hemos tenido una paciente que tenía palomas, que se interpretó como una neumonitis por hipersensibilidad, inició corticoides y la paciente no mejoraba, entraba y tenía broncoespasmo que las sibilancias se escuchaban desde lejos. Y esa paciente, interrogando, tenía humedad en la casa, mucha humedad en el domicilio. Además, las palomas ya las había retirado y tenía mucha humedad en la casa. Entonces le dijimos, bueno, ¿vos te podés ir de tu casa un tiempo? Y la verdad es que la paciente se fue a la casa de la mamá que vivía en el interior 2 meses. Le dije, ni bien volvés, lo primero que haces es venir a verme. Vino al consultorio un lunes. Yo estaba con muchísimo trabajo, pero la oculté y estaba perfecta la señora. Le dije, anda a hacerte una placa ahora y volvé el miércoles con la placa. Y la placa estaba limpia. O sea que claramente el antígeno real al que estaba expuesta era la humedad, ¿no? El moho. Y no habían sido quizás las palomas. Así que la vigilancia tiene que ser, y la educación del paciente centrada en la evitación del antígeno tiene que ser consulta a consulta. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, me parece. Y tiene que ser prioritario. Y también tuvimos un paciente, ¿te acordás? El paciente que fundía plástico, que tuvo una neumonitis. Sí. Y que después, no recuerdo, que lo cambiaron de puesto de trabajo y también volvió a recrudecer su neumonitis. En realidad es decir, que son pacientes... Y después tenemos también un paciente ahora que ya terminó el tratamiento, pero es un paciente carpintero expuesto a polvo de madera que desarrolló, la doctora Castro Zorrilla se debe acordar, que desarrolló una neumonitis por hipersensibilidad hace 10 años, que solo mejoró con la evitación del antígeno, no requirió corticoides. Ese paciente nuevamente ahora vuelve a estar expuesto a polvo de madera, desarrolla una neumonitis por hipersensibilidad aguda con 60% de linfocitos en el VAL, es una foto hermosa que tiene ahí la doctora Castro Zorrilla, y en realidad, bueno, ahora hizo tratamiento con corticoides, a él lo cambiaron de puesto, lo cambiaron a unir los caños estos de plástico que hay ahora con calor y de termofusión, y en realidad el vapor que generaba el plástico le generó una exacerbación, o sea, no una nueva neumonitis, pero sí una exacerbación de su cuadro respiratorio. Pero bueno, ahora está bien el paciente, por eso esto es, hay que estar muy atentos con todo. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, vamos cerrando, que lo más importante, una de las cosas más importantes es la historia clínica detallada, exhaustiva, que no encontrar el antígeno tenemos que saber que no descarta la neumonitis por hipersensibilidad, eso también es importante porque hay series donde hasta en un 50% de los casos no se encuentra el antígeno y que la interpretación de una prueba positiva o negativa en realidad la tenemos que hacer a la luz de si tenemos una exposición identificable o identificada o no, que una vez diagnosticado la evitación del antígeno, como todos dijeron en sus charlas, es lo más importante para el manejo y para el pronóstico, fundamentalmente, y bueno, que el diagnóstico es el resultado de la integración de todos los hallazgos, y como toda enfermedad intersticial, lo mejor es discutirlo en un comité multidisciplinario. No sé si alguien quiere decir algo para cerrar. ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿No? Se acerca la hora de la siesta. Así sábado que... a la tarde. Todavía no almorzamos, Marina. Todavía no almorzamos, así que no. Estamos igual, estamos igual.
Bueno, ahí están Rosa y Julián para el cierre entonces. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, realmente es muy bueno lo que ocurrió hoy. Creo que detallar la historia clínica como mensaje es algo extraordinario. El interrogatorio nos tiene que dar siempre la posibilidad de saber más de nuestros pacientes. Ustedes están demostrando que es tan importante y trascendente como que puede dar el diagnóstico o no. Quiero resaltar, ha nombrado el doctor Labate, realmente para mí una persona extraordinaria. Y voy a contrastar, tenemos hoy la presencia del doctor Franceschini, que es muy joven, y creo que lo que estamos haciendo hoy es lo que se llama trascendencia, darle valor a los que han trabajado, los dejan su legado, para que los más jóvenes puedan continuar. Ustedes han logrado en esta jornada hacer algo extraordinario en el día de hoy, que justamente es eso, la trascendencia y poder dar la experiencia, que es algo tan importante como la evidencia para poder lograr excelentes resultados. En nombre de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, no tengo más que palabras de agradecimiento a la sección por la jornada, estas quintas jornadas extraordinarias que han hecho. Y bueno, nada más que eso, decirles que hay que seguir trabajando. Yo propongo permanentemente a Rosa y a Gabriela que esto hay que seguirlo en el 2022 mediante un curso virtual en donde podamos seguir informando, educando y dando trascendencia a esta que es tan importante. Porque muchas veces nos encontramos ante pacientes con enfermedades fibróticas y en donde no tenemos noción de cuál es la etiología, qué lo causó, de qué manera ocurrió, quizás porque en su momento no hubo una evaluación correcta ni tampoco un interrogatorio adecuado. Así que nada más que muchas gracias en nombre de la asociación por este evento. A Rosa y a Gabriela también mi reconocimiento y a todos los presentes por haber transmitido su experiencia. ¿Alguien quiere decir algo más? Gabriela, ¿quieres dar algún dato? ¿Alguna apreciación? No, bueno, agradecer las brillantes exposiciones de los colegas y excelentes, excelentes todos. Así que más que satisfecha con esta exposición, aprendiendo todo el tiempo de ustedes, así que nada. Sí, yo quería, bueno, agradecer a la secretaria de la sección y a los invitados, a Gabriela, excelente, muy claro todo, Vanina, que es nuestra referente más joven, nuestra experta también más joven. Y también hacer un cierre también, si bien falta nuestra presencia en el Congreso de la AMR, hacer un cierre de este año agradeciendo a la mesa chica en esta gestión, que fue Gabriela, Susana, Sofi, la doctora Raquel Pelito, que le mandamos un abrazo gigante, que, bueno, tiene a su compañero un poco enfermito, pero bueno, le tiramos toda la mejor onda posible a ella y a su familia, a Lilian, que está presente siempre tirándonos una onda por dónde tenemos que ir, qué sería bueno que hablemos, qué apuntamos, al doctor Darío Rey, que está siempre presente en sus actualizaciones, en nuestro periódico mensual, en la gente más joven del grupo, a Angelina, Sofi, a los otros dos compañeros también, que pudieron ayudar como pudieron en esta pandemia que nos atravesó, tanto profesional como personalmente, a todos. Así que bueno, agradecidas por este año de mucha producción, de mucho trabajo y que todavía no termina porque falta nuestro congreso, y en la colaboración de todos, como dijimos cuando iniciamos la gestión, que sin la ayuda de todos no íbamos a poder, y la tuvimos, así que feliz por terminar ya este año, y agradecemos a todos nuestros expertos de nuevo, y a mi compa de todo el tiempo, que es la doctora Gabriela Manoneles. Muchas gracias a todos y al presidente de la AMR, que también compartimos la locación patagónica, así que muchas gracias, Julián. Bueno, quiero decir algo antes que cierre. No te olvides que el año termina el 31 de diciembre, así que todavía tenemos oportunidad de hacer algunas cosas. Una jornada es terrible. Yo quería agradecerles a todos también, y quería agradecerle a Luis, que no está presente con la cámara, pero está con el audio porque ha trabajado mucho con esta gente, así que muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos. No, por favor, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Gaby. Hasta luego. Chao, chao.